Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a leer la lectura del devocional del día de hoy. Pero antes vamos a comenzar orando. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, por todo lo que nos das, por tu cuidado, por tu protección y por sobre todas las cosas, por tu palabra que está en nuestras manos, Señor, porque podemos conocer cuál es tu voluntad, podemos aprender acerca de la historia, acerca de este plan que tú tenías para la humanidad, para que pudiésemos tener salvación y poder ser unos contigo, Señor. Te rogamos que todo lo que vaya a decir en estos momentos no sea más que tu palabra, Señor. Cualquier cosa, quítala de mi boca, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer y por todo lo que estás haciendo. En nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces con la lectura. Vamos a leer Génesis, el último capítulo, 50, del versículo 7 al 26. Aquí la historia ya está concluyendo, ya es el fin de la historia de José, de Jacob también, y veremos cómo termina finalmente esta historia. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. José José hizo a su padre duelo por 7 días, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo, para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después de que lo hubo sepultado. Y aquí vemos que finalmente Jacob también fue enterrado en Canaán, junto con sus padres. Y ahí tenemos a los patriarcas de Israel en Canaán. Sin embargo, José y lo que era Israel en ese momento, estas 70 personas, estas familias, se devolvieron a Egipto. Y aquí es donde va a comenzar la historia, que es la que después sigue en Éxodo, que nosotros ya conocemos, el pueblo viviendo en Egipto. Así es como termina esta parte de la historia. Sin embargo, uno puede pensar, bueno, entonces los egipcios, perdón, los hebreos volvieron a Egipto y ahí se acaba la historia. Sin embargo, continúa aquí. Hay un versículo hermoso que vamos a analizar dentro de este pasaje. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea, aquí nos damos cuenta que los hermanos en verdad no habían entendido nada. Ellos seguían con este miedo, ellos seguían con esta maldad dentro de su corazón que los perseguía constantemente. No eran capaces de ver que el que los estaba salvando no era José, no era Jacob, era Dios, que estaba cumpliendo su promesa, así como la cumplió con Jacob, la estaba cumpliendo con su descendencia. Ellos no eran capaces de ver eso, solo veían a José. Y enviaron a decirle a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Con esas fueron. Y José lloró mientras hablaban. Mientras también sus hermanos se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. O sea, finalmente lo que Dios
le había mostrado en sueño a José se había cumplido. Finalmente José estaba no solamente como salvador de sus hermanos y de su familia, sino que estaba por encima y ellos estaban ahí, declarando ser siervos. Yo que José habría dicho, ¡ah! Ven, ahora sí, ahí los quería ver. ¿Se acuerdan cuando yo era cabro chico y les dije este sueño y ustedes qué me hicieron? Me tiraron al pozo, me vendieron como esclavo, me dieron por muerto delante de mi padre, las que pasé en la cárcel, ahora me las van a pagar. No, pero José no tenía esto en mente, para nada, porque él entendía algo mucho más que sus hermanos ni yo. Tal vez no hubiésemos sido capaces de entender. Y miren lo que les dice José. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Los hermanos no entendieron que era Dios el que estaba haciendo todo esto. Ellos no lo vieron. José sí lo vio. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y este es el versículo que me encanta. Mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Saben qué? Era imposible que estas personas hubiesen logrado sobrevivir. 70 personas, estas familias, en medio de años de hambre y de pobreza en todo el mundo, jamás hubiesen sobrevivido. Dios lo tenía todo en su control, pero también los quería guardar y proteger como pueblo. Esto es algo que el pastor ha predicado muchas veces, que esta fue la forma que usó Dios para que ellos no se mezclaran con el mundo, no fueran en pos de otros dioses. Estuvieron en Egipto, ahí, protegidos. Esclavos, claro que sí, pero estaban en Dios, estaban ahí, resguardados de cualquier peligro. Y esto fue Dios quien estaba haciendo esto. Pero ellos no veían que esto era algo bueno que Dios había trazado. Ellos solamente pensaban que José se iba a desquitar, que José se iba a vengar. Y saben que cuando uno está lleno de pecado, finalmente eso es todo lo que ve, más pecado. No puedes ver la obra del Señor en las tinieblas. Si no separamos, si no nos separamos de las tinieblas, no vamos a poder ver lo que Dios está haciendo. Solo vamos a ver eso, tinieblas. Y eso no es bueno. Continuamos con la historia. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Entonces José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí José confía en la promesa de, del Señor. Y sabe que así como le cumplió a Abraham, le cumplió a Isaac, le cumplió a Jacob, también le cumplirá a su pueblo, a la descendencia de Abraham. Sabe que lo va a cumplir, no tiene ninguna duda. Dice, ciertamente, os visitará y os hará subir de esta tierra, o sea, de Egipto, hasta la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob, donde ellos ya descansaban. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y así termina Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esta es la obra que Dios ha estado haciendo desde el principio. Si ustedes pensaban que esta historia se trata de José y de sus hermanos, lamento decirles, pero no se trata de esto. Se trata de algo mucho más grande. Génesis nos quiere mostrar quién es este Dios. Y yo me imagino, 500 años después de esto,
un padre hebreo hablándole a su hijo y diciéndole, así fue como Dios nos creó, así fue como Dios nos escogió, así fue como Dios nos protegió y nos llevó a Egipto, así fue como estuvimos 400 años en Egipto y luego nos libertó, así fue como Dios nos llevó al desierto y así fue como Dios nos llevó a Canaán, a nuestra tierra prometida. Me imagino algo por el estilo, porque tenemos que aprender que Génesis no es un conjunto de historias antiguas que nos dejan solo un par de enseñanzas o, o algunas moralejas, por decirlo así. No, es la descripción de nuestro Señor diciéndonos, este soy yo, el que creó los cielos y la tierra, el que creó la luz y el que separó la luz de las tinieblas. Asimismo, yo los separé a ustedes del mundo. Este mismo Dios nos separó a nosotros y nos cuenta cómo fue que llegaron a Egipto. Esto no es nada más que un relato de cómo Dios cumple lo que Él promete, de cómo Él es sabio y hace las cosas más allá de nuestra comprensión. Una historia que pudo haber tenido miles de giros que jamás nos hubiésemos imaginado y que ellos jamás entendieron, incluso en ese momento, solamente para poder llegar a la conclusión de que Dios es grande, de que es poderoso para cumplir su promesa, así como para crear el universo. Este Dios, así como separó a Israel, así como lo protegió, está haciendo lo mismo contigo. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, de quien temeré. Por lo tanto, si Dios hace una promesa, como que nada nos faltará, como que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a dudar? Si Él mismo ha hecho estas cosas, todas estas cosas que hemos leído, ¿cuánto más no va a hacer Él de aquí en adelante? Él va a cumplir su promesa. La cumplió ahí, la cumplió hoy, la cumplirá mañana. Es una gran historia, es un gran relato, pero no lo veamos solo como un cuento, como una historia. Es Dios diciéndonos, este soy yo, conózcanme y síganme. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, que escapa muchas veces de nuestra comprensión, pero si algo podemos rescatar, Señor, sabemos que habrá valido la pena acercarnos a ella, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, por lo grande que eres, por cómo cumples tus promesas, Señor, y por cómo guías las cosas desde el principio hasta el final. Porque en Génesis, Señor, en tu palabra tú prometiste que iba a haber salvación para el mundo. Y sabemos que no es solamente de la muerte y de la condenación, sino que es para poder volver a estar contigo, Señor. Esta vida perfecta que tú alguna vez creaste, Señor, y que por culpa de nuestro pecado, Señor, se rompió. Hoy puede ser restaurada gracias a ti, Señor. Gracias por el cumplimiento de tus promesas, Señor. Gracias por tu misericordia que nos alcanzó, porque si no hubiese sido por ella, Señor, habríamos perecido hace tiempo, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Nos vemos, hermano.